todas y todos. Se viste hoy de gala con Julia Flores, una investigadora de, bueno, larga data, pues sí, pero sobre todo de un enorme prestigio y reconocimiento en la UNAM, varias décadas de trabajo en campo y en el cubículo universitario, en los medios, en la incidencia pública, estudiando la cultura cívica, la cultura política, la cultura jurídica. También, por cierto, tienes algunas obras y publicaciones sobre ello en México. Hoy vamos a conversar con Julia sobre un binomio, por lo demás, importantísimo en la sociedad contemporánea y complejísimo. Estábamos conversando desde que se nos fuera la luz, nos estaba dando una cátedra sobre este tema. Democracia y confianza. Menuda, menuda conversación. Y vamos a enfocarnos en los hallazgos recientes, las investigaciones de Julia Flores y sus luces respecto a este tema. Pero, de nuevo, querida Julia, ¿cómo estás? ¿Cómo va Muy todo en la vida? bien, muchas gracias. Pues aquí sin luz y luego ya con luz, pero a todos nos ha sucedido Sí, en esta época de confinamiento, entonces ni te preocupes. te agradecemos tu consideración y, como siempre, tu buena disposición con nosotros. En nombre de Paco Parra, nuestro director, de Edith, perdón, no, de Aide, ya estoy cambiando el nombre, Vázquez, nuestra directora de vinculación, y de nuestra colega Gamboa, que nos permite hacer este enlace, Diana Gamboa. Bueno, vamos a comenzar el tema, querida Julia. A ver, nos estabas conversando y recuperemos un poco este aliento que ya nos estabas compartiendo. La relación entre democracia y confianza. Y decías en nuestra conversación inicial que hay un vínculo entre sociedad civil, confianza social y gobiernos democráticos. No es, como sabemos, un vínculo ni gracioso, ni simple, ni sencillo, a veces ni común, pero es un vínculo indispensable para los regímenes democráticos. ¿Qué, ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es la confianza en términos de la democracia? ¿Y cómo se mide? ¿Qué resultados? ¿Cómo se estudia científicamente, como lo haces tú desde la UNAM? ¿Y qué resultado nos está dando en este vínculo con la democracia? Es una discusión, de verdad, muy interesante, incluso muy de coyuntura. En esta semana que conversamos, el presidente de la República rindió un nuevo mensaje en la plaza pública y buena parte de las discusiones que están en torno a estos mensajes tienen que ver con confianza y democracia. ¿Cómo entendemos esta relación, este binomio, cada una de sus partes y sus desafíos, querida Julia? Bueno, decíamos antes de este pequeño corte, que el problema de la democracia y la confianza, sobre todo el problema de la confianza, que estaban un poco en la periferia de los estudios generales hace un tiempo, hoy están de nuevo en el centro del debate, porque ha habido un desgaste en la época actual, digamos 2009 o antes para acá, un fuerte desgaste de la confianza en las instituciones, en los sistemas políticos, y esto ha llevado a la emergencia de un sinfín de movimientos sociales. Por una parte, mencionábamos, por ejemplo, los ocupas, mencionábamos otra serie de movimientos como las revoluciones árabes, por ejemplo, recientes, y más ahora, más hacia acá, movimientos en favor del medio ambiente y de una vida sustentable. Entonces, lo que nos dice es, bueno, se ha perdido esta confianza en el sistema político, se ha perdido la confianza en los gobiernos. La mayoría de la gente piensa o pensaba, y esto no es propio solo de América Latina, sino que la mayoría de la gente piensa o pensaba
que los gobiernos no están respondiendo a sus sociedades, no están respondiendo a sus ciudadanos, sino a los intereses de grandes capitales o de organismos internacionales, etcétera. Entonces, eso ha caracterizado los últimos años, por una parte, como un fuerte desgaste de la confianza en los sistemas, que a su vez se refleja en una desconfianza en la democracia. Y ha dado lugar en los últimos años al ascenso de gobiernos populistas, de discursos populistas, de gobiernos y partidos populistas en varios países, no solo de América Latina, como decíamos, incluso el propio Estados Unidos, estaba el caso de Trump, y lo podemos ver en Francia, Le Pen, Vox en España, lo podemos ver en Bruselas, lo podemos ver de manera muy particular y ahorita están esto en el centro del debate en Europa, en el caso de Polonia, en el caso de Hungría, lo podemos ver en el caso de Italia. Entonces, este abandono, más que abandono, esta desconfianza en la democracia, esta desconfianza institucional, ha dado lugar a la aparición de gobiernos de corte populista. Ahora vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de confianza. Bueno, para empezar, podemos distinguir distintos niveles de confianza. La confianza es una emoción social, sobre todo cuando hablamos de la confianza interpersonal, que es la confianza que nosotros tenemos en aquel círculo que nos es más cercano, la familia, los amigos, los parientes. Y es necesaria para el desarrollo de actitudes positivas hacia los demás. Esto posibilitaría la interacción social. Okay. Pero luego tenemos nosotros otra confianza, una confianza que no es en el círculo más cercano. Ya no es la confianza social, ya no es esta cercanía que tienes hacia tu familia, hacia tus parientes, etcétera. Entonces es una confianza más tenue. Entonces, en las sociedades contemporáneas, que son diversas, como nosotros vemos, la gente pertenece a distintos círculos al mismo tiempo. Ello implica, como decía Simiel, ello implica el desarrollo de lazos sociales que son más tenues, pero que no son indispensables para obtener recursos. Es lo que algunos autores llaman confianza generalizada. Y esta se basa mucho en el cumplimiento de las expectativas. O sea, yo tengo la esperanza de que las demás personas en las que yo confíe va a haber una cierta reciprocidad, si yo les doy un buen trato, yo esperaría que sean honestas, imparciales, razonables en el trato con nosotros. Allí ello implica manejar una cierta noción de moralidad, reglas éticas compartidas, etcétera. Entonces, como la confianza social implica la ausencia de relaciones previas, la confiabilidad, en este caso, por ejemplo, ¿qué tanto tú creerías, por ejemplo, o confiarías en los líderes de tu comunidad o en aquellos, por ejemplo, tus jefes en el trabajo, otro tipo de gente? Bueno, este tipo de confianza siempre implica la existencia de intermediarios. Ahí confiamos mucho en la reputación. Y entonces, esta confianza se crea al interactuar con personas a las que no se conoce bien y pretendemos confiar en ellos, en el intermediario, y recibir, digamos, un trato favorable. Hasta aquí estamos hablando de emociones, de mecanismos emotivos de la confianza, etcétera. Pero ya cuando hablamos de la confianza en las instituciones y en los actores políticos, hablamos de otra cosa. Ya no es la cercanía, la expectativa nada más moral de van a cumplir unas reglas éticas o un sentimiento nada más en ese momento, la emoción. Ya la confianza
En actores políticos y sociales implica una deducción lógica, implica una evaluación de las evidencias del comportamiento de estos actores políticos sociales. O sea, ya no implica solamente una faceta afectiva, sino también la cognitiva. La cognitiva implica una evaluación. Entonces, que para algunos, esta confianza en actores políticos y sociales, algunos autores la llaman confianza política, sobre todo en la ciencia política, mientras que en la sociología, eh, autores como Giddens o Luhmann, etcétera, se refieren a la confianza en el sistema, porque esta confianza no está basada en personas, es impersonal. Entonces, y esta confianza es básica. ¿Por qué? Porque es la que permitiría crear ciudadanos convencidos, por ejemplo, participativos en una democracia. Entonces, eh, y esto se basaría en un funcionamiento efectivo de las instituciones. A medida que la gente ve un funcionamiento efectivo de las instituciones, se acrecientan los niveles de confianza. Entonces, y es el funcionamiento efectivo de una institución acrecienta la legitimidad. Hasta ahí vamos nosotros aparentemente por un camino despejado, pero en realidad es mucho más complicado. Necesariamente la gente confía en aquellos que te dan mejores resultados objetivamente medidos, Claro. no necesariamente. Ah, Allí lo que nosotros tenemos es que intervienen muchos otros factores. De allí que, por ejemplo, si nosotros seguiríamos, digamos, una distinción que hizo Fukuyama, en la que había sociedades de alta confianza, sociedades de baja confianza, y para él las sociedades de alta confianza habría muchas asociaciones de la sociedad civil, organizaciones, etcétera, cívicas, y en las de baja confianza hay más ausencia de sociedad civil, prevalecen relaciones e intereses entre grupos. Bueno, si nosotros tomáramos esto, México, siempre se ha dicho, en México somos una sociedad de desconfiados. No, incluso no creemos ni en nuestro círculo más cercano. Tendemos a desconfiar. Una de las formas en que se puede medir la confianza es utilizando escalas de calificación como en la escuela, por decir algo, el ejemplo de la pregunta. Cuando dice uno en una escala de 0 a 10, como en la escuela, en donde 0 es nada y 10 es mucho, ¿qué calificación le otorgas a tu familia? ¿Qué es aquello que está más cercano a ti, emotivo, interactúas todo el tiempo, etcétera? Bueno, ni siquiera la familia saca 10. órale. Sin embargo, ¿quiénes son? Y eso que es el lugar más alto de todas las escalas. La familia 8.5, por allí, a veces un poco 9, pero no saca 10. Tampoco confiamos en la familia. Hacia abajo de la escala siempre están ubicados ya desde hace muchos años, por lo menos medidos desde finales de los 80, digamos, en series de confianza, se ubican los partidos políticos, se ubica la policía, se ubican los diputados federales. Así es. ¿Por qué? Bueno, la policía porque es el primer contacto que todos los ciudadanos tenemos con la autoridad. Es el que nos va a prohibir o permitir, etcétera. Y aparte, bueno, vemos después las características del comportamiento de la policía, que no es, digamos, tan ético, tan amable o Claro. lo que tú quieras. Entonces, bueno, eso Fiable. baja la calificación. Los partidos políticos, la gente no quiere a los partidos políticos. Los ve como un elemento de división en la sociedad. Y en una sociedad como la mexicana, además donde a partir de las reformas políticas, los partidos políticos gozan de un financiamiento público, bueno, se les ve, se les percibe como gastando dinero, desperdiciando dinero y provocando divisiones entre la gente.
Los diputados federales, ¿por qué? La mayoría de la gente no conoce bien las responsabilidades y los trabajos de los tres poderes de la Unión. Ujú, Todavía encontramos mucha gente que piensa que la policía judicial, por ejemplo, pertenece al Poder Judicial. Hay esa confusión. Y entonces, eh, cuando dicen los diputados federales, nadie sabe qué le toca hacer a un congresista. Por eso la gente se acerca a su diputado federal solicitándole obras públicas. así Quiero es. que me hagas una carretera, quiero que me hagas una escuela, quiero que me hagas, bueno, en la negociación política, los diputados a veces consiguen dinero para hacer obras, pero no es esa su función. Así es. Entonces la gente los ve como aquellos que no responden a las necesidades de la gente, que no hacen nada, y entonces son unos de los actores políticos menos queridos, casi los menos queridos en todas las escalas de credibilidad. Entonces, lo que nosotros vemos, bueno, sí, México es un país de desconfiados. ¿Quiénes desconfían más? Y aquí es interesante que podemos ver, desconfían más, desconfiamos más las mujeres Ujú, y desconfían mucho los jóvenes. ok. Entonces, pero, ¿qué sucede? Bueno, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para formar gobiernos democráticos? O sea, para formar ciudadanos democráticos. Eh, en libros clásicos, como por ejemplo el de Robert Putnam, eh, que dice vamos a hacer trabajar a las sociedades, así, vamos a ver qué es lo que constituye el cemento ciudadano, el cemento de la sociedad. Él dice es la confianza. Hay roles, hay redes, hay relaciones, pero es la confianza lo básico. Pero otros dicen, bueno, puede haber mucha confianza, pero eso no te lleva necesariamente a una sociedad democrática. Con respecto a la teoría del capital social, los lugares donde hay mucha confianza pueden actuar mejor, pero hay confianza, hay capital social, que podríamos decir positivo, organizarse, por ejemplo, para mejorar una comunidad entre ellos mismos, pero en México, por ejemplo, yo creo que en varias partes del mundo, tenemos más ejemplos de la confianza, de la creación de un capital social negativo, Ujú. como podría ser el caso de las mafias. ¿De las qué? De la ¿Mafias? mafia, sí. A ver. Tenemos nosotros un libro clásico de Banfield, 1954 o 56, no recuerdo, que nos habla las, de las bases sociales de una sociedad. Él estudia la mafia en Italia, es un libro clásico, de una sociedad en la que predomina, decía él, el familismo amoral. Entonces, está estudiando eh, a la ñangreta, está estudiando a la camorra, está estudiando este tipo de, donde hay una estrecha confianza entre los miembros, un cumplimiento estricto había, porque ahora eso cambió, un cumplimiento estricto de las normas, incluso la preservación de la omertad, y eso le daba una gran unidad a esos grupos, digamos, y les permitía trabajar. Bueno, claro, hablamos de capital social negativo porque pues, estamos hablando del crimen organizado. Entonces, Ujú. encontramos difícilmente ejemplos de capital social positivo, por ejemplo, en México. Hay muy pocos. Déjame aprovechar tu fumada de cigarro para no interrumpirte, sino para proponer recuperar algunas cosas. La verdad es que te estuve escuchando y no quería, desde luego, interrumpirte porque nos has dado toda una cátedra sobre el tema de la confianza. Por si alguien seguía pensando que es un tema simple, ya vemos que no. Entenderlo y estudiarlo y ya no digamos generarlo. Buena parte de la preocupación de las instituciones democráticas es
cómo construyen confianza, cómo generan, cómo ganan confianza para que su actuación, como tú bien dices, tenga un mayor, digamos, soporte. Esa es una preocupación que a mí me parece a veces como obsesiva, eh, porque, como bien dices tú, la confianza depende de muchas otras cosas y no se logra con spots o con bonitos carteles, con frases interesantes, sino con una experiencia mucho más vivencial, más holística, más integral, como nos comentas. Así que yo voy a editar esta primera parte de nuestra conversación y la voy a compartir con mis alumnos de la maestría de la Ortega, querida Julia, para cuando hablemos sobre confianza. Por cierto, Diana Gamboa nos va a ayudar a poner la información sobre las maestrías que están abiertas ya hoy en el Ortega. Y yo aprovecho, y para regresar ahora contigo, para hacer lo que debemos hacer, evidentemente, que es presentar a nuestra invitada hoy. Ya hemos visto, estamos frente a una experta erudita en los temas de confianza y democracia, su estudio, su medición. Julia Flores ha desempeñado, entre otros cargos, el de coordinadora de la Unidad de Estudios sobre Opinión del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, institución a la que está actualmente adscrita, directora de apoyo técnico y académico de la Coordinación de Centros Regionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, directora de la Casa Universitaria del Libro, uy, qué delicia, de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y directora del Fondo Nacional de Actividades Sociales y Culturales y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el estado de Coahuila, del que es originaria. Entre los libros de Julias, los más recientes, se encuentran Políticas Públicas y Derechos Humanos, 50 años de cultura política en México, Sentimientos y Resentimientos de la Nación, ahorita nos cuentas de ese, por favorcito, y con Lorenzo Córdoba, Omar Alejandre y Salvador Vázquez, El déficit de la democracia en México. Eres, porque está ahí la obra, coordinadora de la colección Los Mexicanos Vistos por sí mismos, los grandes temas nacionales. Y no le sigo porque es vastísima tu trayectoria. Yo puedo dar cuenta de ello gracias a que me has permitido el honor de verte trabajar y disfrutar de tu trabajo desde hace ya algunos años. Bueno, a ver, has puesto muchos cuadrantes. Me interesa, seguramente al público también, algunos de ellos en particular. Tenemos en YouTube y Facebook Live, cuya traducción todavía nadie se le ocurre en este país, el espacio para preguntas, respuestas, inquietudes, aportaciones, y estaremos encantados de recibirla. Diana Gamboa nos dice que hay colegas que nos están siguiendo. Les invito desde luego a sumarse bajo ese procedimiento a esta conversación. Dices, los mexicanos somos desconfiados, y más las mujeres y más los jóvenes. Háblanos un poquito más de eso. ¿Cómo encontramos esos datos? ¿Cómo se miden y qué implicaciones tienen o no? A lo mejor da igual que las mujeres sean más desconfiadas que los hombres y que los jóvenes más que los no tan jóvenes como tú y yo comprenderemos. ¿Tiene algún significado? ¿Cómo se halla? Y después te voy a pedir que nos platiques un poquito sobre los hallazgos de tus investigaciones más recientes. Por lo pronto, ¿qué significado nos puede dar esto en México hoy? Bueno, por lo general, la confianza es considerada una fuerza positiva en una sociedad que trae frutos positivos. Y por lo general, uno parte de esta idea cuando va a hacer una investigación. Pero tenemos que advertir también, y eso lo advirtieron ya muchos teóricos y desde luego en la Constitución de los Estados Unidos, los llamados padres fundadores, los founding fathers, es importante la desconfianza, el lado oscuro de la confianza. Okay. Gracias a la desconfianza, a nosotros no vamos a confiar automáticamente, sino gracias a la desconfianza es que aparecen mecanismos de control. Entonces,
como no son ángeles los que están en la política, ya lo decían los padres fundadores en Estados Unidos, hay que meter controles, hay que desconfiar. O sea, son seres humanos, entonces también se necesita la desconfianza, que es lo que nos ha permitido a nosotros establecer controles. Entonces, bueno, pero es muy complejo este espacio entre confiar y desconfiar. ¿Cuándo se confía? ¿Cómo se confía? Pero sobre todo, ¿cómo algo se puede convertir en lo contrario? Para ponerte un ejemplo, recientemente, eh, cuando hubo un cambio de gobierno en los Estados Unidos, el cambio de presidente, vimos una gran confianza por parte de la población en el nuevo presidente norteamericano, el presidente Biden, de grandes sectores de la población. Él llega con una gran confianza entre la población, si bien es un voto, hubo allí un voto dividido, pero que todavía está presente, pero llega con una gran confianza. Sin embargo, lo que nosotros vemos en muy poquitos meses es cómo se va deslizando ese importante capital de confianza con la que entra el presidente Biden, hoy a llegar a sus niveles más bajos de confianza y empieza el aumento de la desconfianza. Y esto a nosotros nos muestra dos cosas que tenemos que estar muy pendientes a la hora de estudiar esto. Eh, Nos gusta a veces hacerlo con escalas o con números, Las como calificaciones que dices. resultado de las encuestas. Ujú, Entonces se confía mucho y estamos acostumbrados a ver porcentajes de respuesta. Ayer nos decía, voy a tomar a las encuestas de Roy Campos, a las que creo que es un excelente investigador. ujú, Encuestador, es uno de los matemáticos más brillantes y estadísticos en el país, el Mundo Berumen, por ejemplo. ujú. Entonces nos habla de, existe un 65% de confianza en el presidente hoy, Presidente. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces sube del 60% en octubre al 65% recientemente. Y entonces empiezan a analizar cuáles son aquellos mecanismos o aquellos cambios que hay. Se analiza así y estamos acostumbrados a ver promedios. El presidente en una escala de 0 a 10 saca 6 Sí, o el presidente sacó un 65%. Sin embargo, todos esos números cerrados, fríos, no nos dejan ver lo que hay atrás. eso es a lo que iba. Generalmente. O sea, pensando en todo lo que nos has compartido sobre la complejidad, la riqueza, diría yo, de la confianza, y ahora nos llevas al otro plano, el de la desconfianza. Este 65% que viene, entiendo, de la pregunta dura, pura, dele usted una calificación del 0 al 10 al presidente, ¿eso nos estaría hablando de la confianza? A ver, a la persona Andrés Manuel López Obrador, a la presidencia, a la República, al gobierno, a la democracia, ¿a qué? Desde esta perspectiva. Te interrumpo para que continúes después de esta, eh, pues de esta, ¿cómo se dice? Este arrebato mío frente a No, tus... está muy bien, o sea, ¿qué es lo que tenemos atrás de esas calificaciones? Uh Fíjense, primero, cuando hacemos una escala de calificación, siempre tenemos que tomar en cuenta como si fueran dos cosas distintas, porque lo son. -huh. El presidente, se pregunta por el presidente entre los actores políticos y sociales, que tiene una personalidad, un discurso, una credibilidad, etcétera. Y otra es el gobierno. El gobierno es evaluado en general y donde pueden o no pueden destacar las acciones de tal o cual persona. Entonces siempre se separa la calificación del presidente de la calificación del gobierno. Sin embargo, nosotros hemos encontrado, y esto ya desde hace tiempo, en que se puede creer mucho en un presidente y no estar de acuerdo con sus políticas. Exacto. Me parece Entonces que tú dices, ocurre en México, ¿no? bueno, pero no solo en México, ¿eh? Esto lo tenemos en muchos lugares en general. Ok. Pero esto además va acompañado de otra cosa, eh, el conocimiento político de las funciones. O sea, si yo quisiera castigar
algún gobernante, algún representante, ¿a quién voy a castigar con mi voto? La gente no distingue muchas veces las funciones. Luego, cuando hay una obra pública, por ejemplo, que puede ser de un ayuntamiento o federal o de un gobernador, se diluyen los niveles y la gente no sabe a quién, porque todos la van a presumir además. Entonces la gente no sabe a quién atribuirle la obra o los beneficios o al revés, los prejuicios, los perjuicios que haya traído esa obra en sí y tiende a confundirse los niveles. No sabe quién hace qué, ni cómo calificar, ni a quién atribuir culpas o premios. Entonces, allí es donde tenemos esto. Entonces, es muy común, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del presidente Salinas, en el momento en que ya se firma el TLC, estamos hablando del 93. Sí, 93 para Firma que entre en vigor en 94, sí. Se firma el TLC, estaba en lo más alto de su calificación de popularidad entre la gente. Sin embargo, cuando uno veía sus políticas, la gente no estaba de acuerdo con muchas de las políticas como la privatización de los ejidos, como algunos no estaban de acuerdo con el reconocimiento de las relaciones con la iglesia y el manejo. O sea, había muchas cosas en las que la gente estaba en desacuerdo. Sin embargo, los índices de popularidad del presidente estaban muy altos. ¿Qué es lo que tendríamos que ver allí? Entonces, bueno, ahí vemos efectos de los medios de comunicación sobre las personas que se supone que podrían corregirse con más información. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es hoy la confianza, que viene esta confianza en el sistema o en el gobernante también termina por reflejarse, en este caso, en la confianza en la democracia y los resultados. Entonces, hoy se mueve más. Por eso se nos hablaba del ascenso de los valores populistas en muchos gobiernos en el mundo. Hoy se mueve más en torno a las emociones y no a las evaluaciones. Entonces, ¿por qué? Por el manejo de un discurso populista, que el populismo uno lo entiende como una lógica de acción, otros como una ideología, otros como un recurso o un instrumento de gobierno, etcétera, que se basa y se fundamenta básicamente en emociones. En emociones que implican un manejo bipolar, dicotómico, que empieza a partir del nosotros y el ellos, en donde se buscan los enemigos de aquellos que no somos nosotros. O sea, el gobernante se tiende a identificar con el pueblo, los buenos, etcétera, y los otros van a ser el gran capital, los otros van a ser aquellos que son ajenos, están en lo que se llaman cúpulas del poder para los demás, y a los que se le atribuyen todo tipo de, con o sin razón, todo tipo de emociones, de desempeño negativo, etcétera. Entonces, ahí lo que se da es una expectativa negativa sobre la conducta de los otros. Oye, no, bueno, otra cátedra. A ver, quiero recuperar 3 temas. Los enuncio y te pido que vayamos como Jack por partes, una por una. Número 1, popularidad y confianza. Popularidad es confianza, la confianza deviene de la popularidad, el rol de la propaganda en este discurso populista o del que fuera. Primer tema, relaciones de popularidad y confianza, porque señalas el caso de Salinas, pero déjame señalar el caso de Peña Nieto, tú corrígeme por favor, pero si en algún momento terminamos con una pésima popularidad,
Y una terrible pérdida de confianza fue justamente en el gobierno de Peña Nieto. O sea, llegamos a los niveles más bajos, hasta donde yo recuerdo, de cuántos estudios y valoraciones se habían hecho al respecto. Esto pareciera explicar en buena medida la elección del 2018. Y otra vez vamos a la relación entre confianza y democracia de la que hablabas. Primer tema, popularidad y confianza. Segundo tema, quisiera que empezaras por ahí. Segundo tema, este tema de la bipolarización, digamos, de las emociones públicas, políticas, sociales, o más bien sociales, públicas en la política, y cómo esto da pie a otro gran asunto que tú estás poniendo en el radar de la opinión pública y del debate público mexicano, que es la polarización, ¿no? Esta bipolarización, ¿cómo puede llevar a un fenómeno de polarización? Digamos, bipolarización social, entendí, ¿cómo puede llevar a una situación de polarización política? Porque creo que es otro tema del momento mundial y mexicano. Y finalmente, con este casi terminaríamos, luego lo recupero. A ver, se está discutiendo el tema de la famosa revocación del mandato para abril del próximo año. Y no te voy a llevar a un terreno que a lo mejor no te place, ¿no? De discutir si sí o si no. Solamente pongo un tema, un asunto que todo el mundo como que le da la vuelta, pero está ahí. Y es la Constitución y la ley dice que esto de la revocación del mandato es un instrumento ciudadano, un derecho, por pérdida de confianza. Entonces, ayúdame a entender, ¿cómo se puede argumentar, si es que se puede, que hay una revocación del mandato por pérdida de confianza en un país donde el presidente de la República, al que se supone que se le quiere revocar el mandato, tiene esta 65% o un poquito más de respaldo? No quiero hablar de confianza ahora. Entonces, uno, popularidad y confianza, propaganda. Dos, bipolarización de las emociones sociales de la confianza y polarización política. Y tres, ¿y quién le perdió la confianza al presidente como para pedir su revocación? ¿Cómo ves? Eso es otra cosa. A ver, Sí, sí. entonces empezamos con lo primero. Popularidad y confianza. ¿Qué relación hay? A ver, vamos a ver, la popularidad no es igual que la confianza. Exacto. Eh, y así como la popularidad no es igual que la confianza, por eso hay que tener cuidado cuando trabajamos esto. La baja confianza no significa lo mismo que la alta confianza. La alta desconfianza no es lo mismo que la baja confianza. Okay. Estamos hablando de cosas que son completamente distintas. No podemos hablar de un continuo, si señalamos una línea en los que hay un continuo confianza-desconfianza, como extremos de un mismo conjunto o continuo para la cooperación. Okay. Entonces, bueno, esto podría a veces ser engañoso, ¿no? Entonces, hay una tensión dinámica. Además, no solo se da esto, que se considera la desconfianza como lo opuesto de la confianza, y no es así. La popularidad como equivalente a la confianza, y no es lo mismo, sino que lo que nosotros vamos a encontrar es, además, esta idea de que la confianza se gana de golpe, se pierde de golpe, pero no es así. Hay todo un deslizamiento, como puse el ejemplo de Biden, que se ha dado, si tú quieres, bueno, yo lo consideraría rápido, no lento, pero al principio era inadvertido. Entonces, no se pierde ni se gana de golpe. Es un proceso en el que va cambiando poco a poco una serie de cosas. Ahora, para yo cambiar mi marco, mi forma de pensar o de confiar, aquí es donde es cómo actuamos las personas y cómo actúan los políticos. Hasta hace poco tiempo, relativamente, a los presidentes, etcétera, a los gobiernos, se les calificaba también con esta parte cognitiva.
¿Está dando resultados? ¿No está dando resultados? Pero ahora todo esto ha cambiado en los últimos años y lo que se dice es no. Ahora estamos calificando en función de emociones, en función de aquellas emociones que a nosotros nos permiten creer o confiar en algo. Lo que no quiere decir que no haya evaluaciones, sí hay, pero son las emociones lo que predominan en los discursos y en las acciones. Y la gente empieza a responder hacia eso que aparentemente puede darles mayores resultados. Si vieron cómo se venía manejando, entonces se desconfía, no dieron resultados, pero hay una parte que es muy importante aquí. Al hablar del polo de confianza o al hablar de todas las digamos, transiciones de la desconfianza al recelo, porque hay también toda una gradación. Hay algo que siempre está muy presente entre la gente que se nos olvida. La gente no son robots ni tampoco califican únicamente conforme a la evaluación, también hay simpatías, también hay una serie de cosas, pero hay un elemento que es muy importante, que es la esperanza. Los mexicanos siempre estamos pensando que el gobierno que sigue va a ser mejor y guardamos un repositorio, digamos, de esperanza. De ahí que era muy común decir, bueno, esto no funciona, fíjense, por la figura del presidente en el sistema político mexicano, esto no funciona, pero no es por el presidente es bueno. Los que lo rodean son los que le impiden gobernar bien y queda siempre esta parte de la confianza allí. Cuando se ponen de relieve los mecanismos reales del gobierno o los mecanismos reales en un determinado gobierno, para no decir todos los gobiernos, en un determinado gobierno, como la corrupción y otros, es cuando esto queda de relieve, se desnuda, digamos, y entonces aparece la desconfianza de una manera brutal. Como tú decías, 2017, 2018, desde 2016, en las escalas de confianza, no solo el presidente, que en ese momento era Peña Nieto, llegó a ocupar el último lugar de lo que nunca había sucedido hasta entonces, el último lugar de confianza entre todos los actores políticos y sociales, al mismo nivel que la policía, al mismo nivel que el Ministerio Público y los diputados federales. El lugar más bajo de toda calificación. Pero el problema no es solo que esté calificado así o llegue así, sino que arrastra esta desconfianza, incluye a todos los demás actores políticos y sociales también. O sea, se comparte, digamos. En un sistema presidencial, incluso presidencialista propiamente dicho como el nuestro, pues este arrastre para arriba y para abajo, tú me dirás, ¿no? O sea, desde luego, Peña Nieto llevó para abajo a toda la... A todos los actores políticos y sociales, las todos. universidades, el Instituto Nacional Electoral, la iglesia, los maestros, etcétera. ¿No? Que además coincide con una serie de movimientos en ese momento, por ejemplo, ¿quiénes son los más creíbles en nuestra sociedad? Digamos, ponemos a la familia de ejemplo no como actor político o social, sino para que la gente sepa dónde ubicarse en escala. Ponemos generalmente el más alto, el más confiable y luego el más bajo, para que la gente se pueda ubicar. Si empezamos eh, la familia y aquellos más confiables, pues empezamos a calificar muy arriba. Si empezamos a partir de la policía y los diputados, empezamos a calificar muy abajo. Tiene que haber un equilibrio, una especie de que la gente sepa dónde colocarse. Entonces, ¿quiénes son los más confiables? Después de la familia, las universidades públicas y los maestros. Ok. ¿La iglesia Pero dónde anda? Por después ahí, ¿no? siguen, no, después de las universidades y de los maestros, el ejército, que es un elemento
es una institución que goza de una gran confianza entre la sociedad. Generalmente se preguntaba por el ejército, ahora se distingue el ejército, la marina y la Guardia Nacional, digamos, Ok. pero tienen una alta credibilidad el ejército y la marina. ¿Por qué? Porque históricamente esto siempre llama la atención fuera de México de por qué tienen esta alta credibilidad. Primero porque el ejército tiene una raíz popular muy fuerte. No es de una raíz elitista como en otros países de América Latina, Chile, Argentina, etcétera. Entonces, primero por eso. Luego, la gente lo localiza, la gente lo identifica en sus funciones. El plan DN3, Sí. el ayudar en el caso de Castres. catástrofes, desastres, en el apoyo a la población. Luego, todo el mundo, por lo menos en este país, ha tenido un pariente en el ejército o conoce a alguien ha sido miembro del ejército, y el ejército además se ve como una fuente de movilidad social. Tú puedes entrar al ejército y estudiar una carrera, ser médico, ser ingeniero, ser... Entonces, es también una fuente de movilidad para las personas. Gana mucha credibilidad con esto. Más abajo que el ejército está la iglesia, Mm. mucho más abajo que el ejército. Mucho más Y- abajo aún, ahora. ¿No ha variado eso un poco? pero ha bajado. Mm. ¿Por qué? Porque aquí tenemos qué es lo que ha afectado a la iglesia. Si bien es muy creíble, porque el ejército, las universidades, los maestros, la iglesia están por encima del presidente. Ujú. O sea, en esta escala no es el presidente el que está más arriba. O sea, si el presidente está en 65, ¿por dónde anda el ejército? 72, 73. Fíjate. No, bueno. Y la familia por el 80 y tantos, dices, ¿no? Sí. Entonces, tenemos algunas instituciones, incluso en una investigación que acabo de hacer, por el levantamiento en el tiempo, en octubre, septiembre, octubre, Ujú. eh, la credibilidad del presidente estaba en 6, Ujú. pero teníamos a las universidades públicas con 7.2, Ok. teníamos otros órganos autónomos, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral lo tiene 6.5, O sea, arriba el presidente. ¿sí? El ejército, la iglesia, muy bien calificados, porque son instituciones, las universidades, por ejemplo, la UNAM, otras universidades gozan, o los médicos o los maestros, gozan de un alto prestigio social en la comunidad. Entonces, es ahí que, por ejemplo, no es tan fácil hacer polarización. Con algunas cosas sí se puede, pero no las vas a hacer, no puedes tú polarizar, por ejemplo, con la UNAM, diciendo son los fifís, los ricos, esto, lo otro, lo que tú quieras. Toda la gente considera la universidad como un patrimonio nacional sin el que no hay México, por ejemplo, Ujú. pero además la mayoría le debe o conoce quién o ha recibido de alguna manera ese beneficio de la UNAM. Y entonces es una institución, digamos, cercana, no lejana, igual que el ejército. No es en un ejército en que la élite militar, los de alta graduación, son además las clases altas, los ricos, etcétera. No, este es el ejército que surgió de la revolución. La Claro. gente lo siente cercano y sabe que tiene la oportunidad de ingresar al ejército si cumple, digamos, con sus requisitos. Ok. Pues son datos interesantes que nos compartes. Además, en el momento mexicano, ¿no? Donde el presidente con 60 y algo por ciento de respaldo, no de por ciento, sino de calificación, pues tiene una discusión fuerte con los órganos autónomos, con el INE básicamente, y con las universidades públicas, ¿no? Tenemos en estos días que conversamos, está pues de telón de fondo esta circunstancia por la que atraviesa el CIDE, Centro de Investigación y Ciencia Económica, etcétera, ¿no? Las declaraciones del presidente respecto a la UNAM, el liberalismo, no quiero desde luego de ninguna manera ir a esa discusión, solo pongo en el contexto este tema. Un segundo tema, porque volviste a hablar de polarización. ¿Cómo entendemos
a la polarización en este marco que nos estás describiendo. Y déjame recuperar aquí de nuestro querido Oscar Salinas, entiendo que de nuestra comunidad en el Ortega, pregunta, ¿cuáles son los aspectos que no deben faltar en un análisis de democracia y nivel de satisfacción ciudadana? Es la pregunta textual. Si quieres, vamos a polarización y luego regresamos con la pregunta de Oscar. Bueno, la pregunta de Oscar es muy abarcativa porque no es, o sea, la satisfacción con la democracia no está en seco, digamos, no está en abstracto. Ajá. Tiene que ver con toda otra serie de factores, sobre todo que tendrían que estar contemplados en la pregunta de investigación que guíe esa investigación. Satisfacción con la democracia frente a qué, ¿sí? Okay. No se da nada más así. Fíjate, y hay muchas cosas que tendremos que tomar en cuenta ahí, el conocimiento político, el nivel de interés. Por ejemplo, hay algo que a toda la gente se le olvida. ¿Cuál es la variable, por decir así, más importante en todo esto? Que nosotros nos hemos preguntado muchas veces. Cuando queremos analizar las razones del voto, digo, si uno ya las hubiera encontrado, bueno, te volvías prácticamente millonario, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo Ganador de elecciones, ganadora. ¿De qué depende? ¿De qué depende que la gente tenga satisfacción? Pero si uno se va por atrás, si uno se va hacia atrás, hay algo que es muy importante, y se nos olvida, que es el interés en la política. Si yo no tengo interés en la política, pues no tengo interés en informarme de política. Simplemente veo una propaganda en la televisión, le cambio. No me interesa, no me llega ese mensaje. Ahí hay otro concepto, perdóname, Julia, me estoy recordando, que fue muy utilizado en la ciencia política hace algunos años, que es el de la desafección, ¿no? De la desafección política, sí. Uh-huh. Miren, hay varios autores que lo analizan muy bien y es muy interesante, que, ay, ahorita se me acaba de ir el nombre del autor, pero ahorita me recuerdo, escribe un libro que se llama, y me parece súper importante ver esto, el acto no tan simple de votar. ¿Qué hay detrás de la emisión de un voto? Nosotros empezamos a contar y analizar a partir de que depositas tu voto en una urna. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que en un domingo, a lo mejor está lloviendo, como me tocó no esta vez, sino otra terrible que fue, está lloviendo, tú tienes flojera, estás en pijama o estás en tus cosas? ¿Qué es lo que hace que te levantes de tu sillón Uh-huh. A ir a votar? A ir a votar, a ir a hacer una fila, a ir a llenar? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hay atrás del hecho de depositar un voto en una urna? Yo creo que eso es lo importante y es donde nos tenemos nosotros que fijar. Por ejemplo, porque a veces mis alumnos me dicen, no, bueno, no es cierto, no es así. A ver, vamos a ponernos a ver. ¿Quiénes son los que más votan en este país? ¿Los jóvenes o los viejos? ¿Qué sucedió, para no poner el ejemplo de nuestro país, con el Brexit? Uh-huh. Y muchos dicen, es que los jóvenes no participan en política. Sí participan, pero no a través de los canales tradicionales. Así es. Si yo participé mucho a través de blogs, escribí, eso pasó también, no solo en el Brexit, en el referéndum de paz en Colombia, pasó en Israel, pasó en las elecciones escocesas y en España mismo. Entonces, a ver, yo participé, etcétera, y estaba en contra del Brexit, pero el día de la votación no asistí. Pensé que había trabajado mucho, y aquí tenemos lo de las redes sociales, veía reflejada mi opinión en todas las redes. Entonces yo quedé convencido de que iba a ganar el rechazo al Brexit.
Ujú. Por eso no consideré necesario ir a votar. Ya. ¿Qué tipo de población fue la que votó? La de más edad, contra los migrantes, con posiciones más conservadoras. Después los jóvenes se quejan. Nosotros salimos de la comunidad europea, ustedes ya no tardan en morirse y nos vamos a quedar así. Sí, pero ¿qué fue lo que sucedió? No acudieron a votar. Entonces, aquí bueno, hay toda una serie de cosas que tenemos que nosotros analizar. ¿Qué tanta confianza, hablando de esto, tienen los jóvenes? ¿Por qué tú puedes y en qué confían? Bueno, y todos. Bueno, oye, ¿Por qué? perdón, te interrumpo aquí. Acabas de hacer una investigación también, no necesariamente sobre el tema de confianza, pero entre juventudes. Entonces yo te preguntaría, eso que estás ahora tú preguntando, ¿qué tanta confianza tienen las juventudes, déjame ponerlo en plural, ya no solo sobre la democracia, sino en general sobre las instituciones políticas, ¿no? Bueno, hay una baja confianza, Eh, hay una baja confianza. Pero es curioso, fíjense, desconfiamos de muchos actores políticos. mm, Casi ¿Por todo. qué en las redes sociales nosotros, sin tener el menor prurito, la menor desconfianza, el menor cuidado, le damos todos nuestros datos personales, particulares, etcétera, a las redes? Sí, autorizamos. Luego, a veces ni nos damos cuenta, pero Facebook tiene mucho más información Claro. que el padrón electoral, que tanto miedo nos da que se vaya a la Secretaría de Gobernación. Por cierto, no sé si viste esta película de The Grey Hack, creo que se No, llama no la vi. sobre el Brexit, justamente esta manipulación que hace, o hombre, manipulación, este análisis que hace Cambridge Analytica de los datos personales de Facebook para orientar esto que tú comentaste, esa sensación pública respecto al Brexit y luego también de la elección del señor Trump, ¿no? Pero bueno, te interrumpí, vamos ya hacia el último tramo Sí, te y, digo, podemos confiar en por ejemplo, los jóvenes confían en y por favor. muchos actores políticos y sociales, pero en otros no. En aquellos que son cercanos a su vida cotidiana, pensemos Google, Facebook, hoy estamos hablando de TikTok, de toda una serie de cosas, Sí, sí. confiamos más. Y ahora se ha puesto de moda analizar las redes. Uh-huh. Incluso los últimos análisis de las redes, usando inteligencia artificial, permiten ver de acuerdo a qué tipo de red usas y qué uso le das. Uh-huh. Ahora las últimas investigaciones están prediciendo tu posición política a partir de esto. Órale. ¿Y se puede influir a partir de esos análisis en las Bueno, los que tienen esto, votaciones? bueno, tienen Oh, no no me solo digas. los manejos de la red, son las grandes empresas que son los únicos que tienen esa cantidad de datos que los demás no podemos acceder, Uh-huh. pero sí permiten ver, por ejemplo, hasta la clase social Ya. con el uso del Facebook. Entonces, bueno, se desconfía en unas cosas, se deposita ciegamente la confianza en otras Sí. sin pensarlo dos veces. Entonces, bueno, es mucho más complicado, digamos, de lo que se ve. Pero lo que sí podríamos decir de conclusiones, sí es muy importante la confianza para las sociedades y para un sistema político, pero igual también tiene que haber una dosis de desconfianza siempre que Claro. permita implementar controles, llegar a políticas de transparencia, etcétera. Es lo que yo diría, bueno, nos fuimos por tantos lados aquí, pero en fin. Sí, no, no, maravilloso, maravilloso. O sea, desde luego, esta última anotación que haces es fundamental. Y más en un país como México y de los procesos electorales que tú bien conoces, has estudiado eh, desde el punto de vista de la cultura, etcétera, donde el sistema electoral se basa en la desconfianza Ujú, o en la confianza, ¿no? Yo sí, digo un poco de broma, pero no es broma. O sea, desconfiamos tanto que nos quemamos en las elecciones. Es decir,
el líquido indeleble que nos ponemos no es una pintura, es un producto químico desarrollado por el poli para quemar, dirían en mi pueblo, tantito, que tanto es tantito, pero para quemar la epidermis y dejar una marca que por lo tanto no se disuelve, se regenera y se borra, digamos, pero no se disuelve. A ese grado, claro, porque como había unos malandrines conocidos como ratones locos que iban de casilla en casilla, bote y bote, Bueno, uno no puede decir que había. bueno, pues, si quieres eso. Era, fíjense ustedes, y ahí es donde yo defiendo al Instituto Nacional Electoral. Sí, A mí me tocó, por cierto, ver cómo se probó la primera versión de la tinta indeleble. sí, Despellejaba los dedos, ¿eh? exacto, Era sí, tan sí, sí, fuerte y quemaduras. podía agujerar una tela. La primera versión de la tinta indeleble en esa Perfecto. época. Pero esta desconfianza ha llevado a que se hagan elecciones llenas de, primero, muy caras. Sí, Aunque a mí me parece que está bien gastar eso si es para otorgar credibilidad al proceso. claro. Una Son inversión, más elecciones cuando. muy caras, muy vigiladas, Así es. excesivamente vigiladas. Y luego nos quejamos de lo que cuesta, de lo que hay que hacer, pero nosotros mismos nosotros influimos para que esto se diera. Cuando en 1994, unos años, 2 años antes o algo así, va a haber esas elecciones, las de 1994, que fueron un parteaguas. ¿Por qué? Bueno, recientemente en la historia contemporánea de México se asesina al candidato del PRI, o sea, hay un levantamiento del ZLN que empieza desde el 1 de enero. Hay todas unas situaciones inéditas. ¿Cómo se reacciona entonces? La observación electoral, el conteo rápido, vienen toda una serie de medidas para apuntalar las elecciones. Se hace una credencial de elector que Ujú. en un momento dado la gente hasta la quería con código de barras, lo que era ya carísimo, se hubiera sido carísimo hacer. Pero nada más para comparar. En esa época fueron las elecciones de Mandela en Sudáfrica. Sí, Se tardaron en contar como 2 o 3 meses los votos. Nadie desconfió. exacto. Y con eso terminó un apartheid que tenía años establecido en ese lugar y nadie desconfió. Cuando las elecciones de Chile, en que sale Pinochet del poder, El sucede lo plebiscito. mismo. Ujú. No hay eso de quiero hoy en la noche los resultados. El PREP. Sí, no existía. Todo eso se tuvo que poner por la desconfianza. Exacto. Ahora, ha hecho un muy buen sistema electoral mexicano. Yo creo que es uno de los mejores del mundo. Sí Ujú. es caro, pero bueno, nuestra desconfianza es alta. Pero en otros países se nos olvida. En Estados Unidos, el ratón loco, Sí. las operaciones ave azul, todo eso están a la orden del día. Se puede votar en varios estados al mismo tiempo, en muchos lugares, etcétera, y no tienen, digamos, esos controles. Así es. No, no, Entonces, no, absolutamente de acuerdo contigo. Mi referencia al ratón loco existente y a la espécimen de los mapaches es de la prehistoria. Justo lo que generó la reforma que basado en la desconfianza, produjo todo este cambio y todo este avance y desde luego la solidez del INE y los locales, etcétera. Tenemos un amigo en común que dice, no, 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 espérense, si lo caro no es la democracia es bastante barata, lo caro es la desconfianza, ¿no? Un claro, padrón electoral con 90 y tantos millones de registros, todos con fotos digitalizadas, huellas, bla, 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 una credencial de elector que tiene más candados que muchos pasaportes en el mundo. Tú decías, bueno, antes era impensable, no era costeable el código de barras, pero déjame, te presumo mi credencial de lector. Mira, tiene ya tiene un código de código barras, QR y otras dos cosas ahí, y luego todo esto, la foto no la código QR. me van a meter a la cárcel por feo, pero y los datos personales y eso ya Diana me está diciendo que no. Bueno, es un ambiente académico, estamos a salvo, querida Julia. Bueno, desde luego, Julia, tenemos que terminar, qué pena, la verdad. Yo por mí que se vaya la luz otra vez y volvemos a empezar,
Porque he estado muy a gusto con esta conversación. Hasta donde se pueda. Yo sé que acabas de terminar un estudio interesantísimo para instituciones mexicanas sobre estos temas. ¿Qué nos puedes compartir de lo que sea viable compartir en estos hallazgos? ¿Qué te dejó esta? No es la última, harás muchas más, pero esta reciente investigación de la confianza de la ciudadanía, de los asuntos públicos en México. Con eso podríamos terminar. Bueno, terminamos en octubre, pero hay una pregunta que yo tengo ya desde 1994 haciendo, que tiene que ver con la percepción de la situación del país. Ok. Que mucha gente piensa que, ay, ¿para qué poner eso en comparación con el año pasado? ¿Cómo dirías que es la situación económica actual del país? ¿Cómo crees que va a estar el próximo año? Luego, otra pregunta de, ¿con cuál de las siguientes palabras calificarías la situación política actual del país? ¿Y cómo crees que va a estar el próximo año? Bueno, ¿por qué ponemos esa pregunta? Porque la opinión pública no se da en el vacío, o sea, en un contexto determinado, muy claro. Por ejemplo, si uno ahorita ve los resultados de la encuesta de 1959 de los profesores Salmón y Verba, de Civic Culture, pues que la gente se sentía muy orgullosa del país, muy orgullosa del sistema político del país, muy orgullosa del sistema económico del país. Y tú no puedes decir, bueno, ¿qué les pasaba? ¿Estaban locos? No. Ahora, cuando tú le dices qué es lo que te da más orgullo en el país, te pueden mencionar los paisajes, la gente, la comida, de hecho eso lo hacen, por ejemplo, en sentimientos y resentimientos de la nación, pero no del sistema político ni del económico. Pero fíjense ustedes, ahorita en este momento que estamos viviendo un sistema una situación económica de crisis, diría yo. Cuando nosotros le preguntamos a la gente cómo es la situación económica actual y todos, el 78%, casi el 80%, te dice que está mal y está peor. Peor que antes. Sí, peor que antes. Pero cuando le dices, ¿y cómo crees que va a estar el próximo año? Esto lo preguntamos en septiembre, octubre. El próximo año está ya a la vuelta de la esquina. Toda la gente te dice, va a mejorar, se va a componer, esto va a estar muy bien. Cuando le pedimos a la gente que nos califique la situación política del país, la mayoría de la gente te dice, es preocupante. ¿Y cómo va a estar el próximo año? La gente te dice, muy bien, va a mejorar. ¿Qué nos indica esto? Bueno, lo que podemos ver allí, porque yo dudo que la situación económica del país para enero empiece a cambiar y para todo el próximo año empiece a cambiar y a mejorar. Igual la situación política. La gente percibe cómo está la cosa, porque obvio te están diciendo, te están dando el contexto del de que van a evaluar. Pero la pregunta hacia el futuro muestra el optimismo y la esperanza de la gente. Ahí, ¿qué es lo que te están diciendo? No tanto lo que creen que va a suceder, sino lo que quisieran claro. que suceda. Así es. Entonces, y no estarían pensando más en sus propias condiciones que en las condiciones del país. Es decir, pues sí, está esto muy mal, pero el próximo año va a estar mejor. Le voy a echar más ganas y voy a tener una situación económica mejor. No tendría una cierta interiorización de las personas. Yo creo que la gente tiene un barómetro, un clima de opinión, mejor que un clima de opinión, sabe cómo está la cosa. Levantamos 7,000 casos sin vivienda. Wow. Y 10,000 en unidades económicas, pymes y mipymes, etcétera. Bueno. Entonces, incluso en las unidades económicas, que con mucho sobrepasan a la vivienda, diciéndote que a los cuestionarios aplicados en vivienda, diciéndote que
que la cosa está mal, Mm. y efectivamente comprobamos que está mal. Bueno, incluso ellos te dicen que el próximo año va a estar mejor. Y eso es muy, y no diría muy de los mexicanos, es muy natural de la gente. O sea, con este gobierno nos fue mal, pero con el próximo van a ver, la cosa va a cambiar. Cuando ven que no cambia, bueno, es que el próximo, o sea, es la esperanza y es esta reserva de lo que yo quisiera que pasara, que no es necesariamente lo que tú esperas que pase. Porque si tú le dices, digo, si nos ponemos así en general, en abstracto, te van a contestar así, pero si tú le preguntas, ¿tú crees que el próximo año baje el precio de los alimentos? Pues no, te van a cobrar menos de luz, menos de gasolina, menos. Ahí es donde tú ves cómo la gente sí está anclada totalmente a su realidad. De hecho, fíjense, mm, cuando uno pregunta, yo le pregunté, por ejemplo, en Sentimientos y Resentimientos de la Nación, ¿qué es una encuesta nacional de valores? ¿Qué es para ti el éxito? El, y lo analizamos por jóvenes, por viejos, por hombres, por mujeres, rural, urbano, etcétera. El éxito para la gente, sobre todo para los jóvenes, está muy relacionado con las condiciones materiales de vida. Va cambiando con la edad, pero con la edad es las condiciones de mi familia, que mis hijos puedan educarse, que mis hijos puedan, pero tiene que ver siempre con esta parte. Son muy pocos los que te dicen vivir en armonía. Bueno, si hay mujeres que te dicen encontrar un buen marido, o sea, salen respuestas de todo tipo. Y hombres que digan encontrar una buena esposa, ¿hay o no hay? Bueno, eso Es también se una broma, preguntó, pero se preguntó de otra manera. La ya. primera vez que eso se preguntó fue en 1960. Don Luis Leñero, un gran investigador, hizo trabajo sobre anticonceptivos y la sociedad mexicana, 1960. Ah, Y él preguntaba, ¿qué cualidades le pedirías a un hombre para que sea tu pareja o para que viva contigo? Y hombres, ¿qué cualidades le pedirías tú a una mujer para que sea tu pareja? Y 1960, estamos hablando. 1960. Ajá. Yo repliqué eso en 1990 y Órale. más recientemente en Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, Ok. 2016. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En realidad el cambio fuerte ha estado ahora sí que en las mujeres. ¿Qué es lo que le dirían? ¿Qué es lo que le pedirían los hombres a una mujer para que fuera su compañera? Bueno, en primer lugar, le piden que sea fiel. Ok. ¿Por qué? Porque el hombre se quiere asegurar de que los hijos que está manteniendo, etcétera, sean suyos. Entonces, le Bueno, piden que sea fiel. primitivo casi, ¿no? Mientras que en 1900, pero eso sigue todavía desde 1960 hasta ahorita. Ok. Son los roles tradicionales. Sí. En 1960, claro, los hombres decían que sea muy mujer. Cuando te decían que sea muy mujer, estaban pensando en que sepa lavar, planchar, almidonar, tener la comida, ese tipo de cosas. Almidón. Ahora sí empiezan a aparecer otras cualidades que son, digamos, que sea inteligente, que sea trabajadora en segundo lugar y luego que sea inteligente, ya empieza para hacer eso. Órale. En el caso de las mujeres, ¿qué le pedirías tú a un hombre para que sea tu compañero? Y vuelven a salir los roles tradicionales. No le piden fidelidad, nada de eso, que sea trabajador, Ok. porque es el rol del hombre proveedor, Así es. ¿sí? No es tanto que sea fiel. De hecho, yo creo que abandonaron esa esperanza y no aparece en los primeros lugares. Entonces, ya Interesante. después aparece que no sea violento y aparece la diferencia por lugares del país, por Mm. regiones. O sea, por ejemplo, las mujeres digo, los que contestaron, no todas las mujeres, los encuestados, las mujeres encuestadas en la costa occidental, Sonora, Sinaloa, etcétera, te dicen que sea rico. Eso le piden a un hombre. Los hombres muy jóvenes quieren una mujer que sea guapa.
y los que ya están viejos quieren una mujer que sea comprensiva. O sea, es muy interesante, Sí, 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 qué es muy interesante, no solo interesante, bueno, yo la verdad es que tengo que admitir que me divertí mucho, se divierte uno mucho haciendo esa encuesta de valores, pero sí lo que ves primero es el cambio a través de las distintas generaciones. Fíjate cuántos años, de 1960 a ahora, perviven de alguna manera, todavía están presentes los roles tradicionales, pero el cambio más fuerte se da en las mujeres y el cambio en los valores de los hombres todavía tienden hacia los valores más tradicionales. Eh, bueno, Ajá. yo nada más le diría a tu compañero que pidió cómo Ujú, analizar la satisfacción. ujú. Ujú. Sí, sí. Entonces, hay que distinguir la satisfacción con el desempeño de un titular, Ujú, por ejemplo, el poder ejecutivo, el presidente, si queremos, y eso tiene que ver con la satisfacción política, etcétera, con ujú, aquellos, y al mismo tiempo hay que evaluar la confianza en el sistema político. No es lo mismo la satisfacción con el desempeño ujú. de la confianza en un sistema. Muy bien, pues ahí está la respuesta para Oscar Salinas y para todas y todos nosotros. Qué maravilla, Julia. Conste que yo les dije, vamos a conversar no solo con una experta, sino con una erudita en estos No, temas no, ¿cómo y crees? una gente por lo demás interesante, incluso, ¿por qué no?, divertida, en una exposición de temas que pueden ser tan complejos y áridos como los que ella ha tocado en esta conversación cívica en el Ortega. Eh, Híjole, yo la verdad es que ahora que se publica esta investigación de la que nos hablas, que sea, por lo tanto, público, sus datos y tal, yo sí te voy a querer invitar de nuevo a que hablemos sobre estas cosas, porque tú dijiste, me divertí mucho, sin duda, porque eres una académica que se dedica a eso, pero además tiene no solamente este divertimento que es indispensable, sino una utilidad pública, ¿no? Estudiarnos, entendernos, conocernos, tiene un sentido para la sociedad, para las instituciones, en fin, para ir viendo cómo vamos o no cambiando. Interesante que en términos de cultura cívica, las mujeres han ido hacia más rápido que los hombres, hacia nuevas visiones, suele decirse paradigmas, y nosotros seguimos pues, un poquito como en las cavernas, ¿no? Queriendo... Bueno, no tanto, sí Ah, hay un bueno, cambio, pero ha sido más rápido de las mujeres. Si tú me permites, sí, bueno, las encuestas de valores, pues, obvio, son muy divertidas. Cómo ven los hombres a las mujeres, cómo se ven las mujeres a sí mismas, cómo, qué opinan del país, eso. cómo nos describimos los mexicanos a nosotros mismos. O sea, hay muchas cosas ahí. Eso lo pueden consultar a la hora que quieran, ¿eh? En la Castísimo. colección de los mexicanos, ahí está ese libro que pueden consultar y abarca todo ese tipo de cuestiones. ¿En dónde? ¿En dónde? Los vamos a Es consultar. la biblioteca, te doy la dirección, ¿Sí? está a disposición del público, son 26 encuestas nacionales de distintos temas. Ahí encuentran desde los valores, la justicia, la vivienda, la pobreza, el envejecimiento, la salud, los jóvenes, la movilidad y el transporte. Ahí encuentran todos, son 26 encuestas. Es www. Seguido todo con minúsculas, losmexicanos.unam.mx. Órale. Diana, que es mucho más hábil y atenta que yo, ya tomó nota y nos lo va a poner en algún momento en esta transmisión. Sí, ahí está, bueno, Julia Flores, y vayan al Instituto de Investigaciones Sociales, su obra es vastísima. Yo tengo el privilegio de tener aquí una obra referente. Este fue un seminario que tú coordinaste a 50 años de la cultura cívica, pensamientos y reflexiones en honor de Sidney Berra, uno de los dos autores clásicos de ese estudio clásico. Bueno, bueno, pues ya nos pasamos el tiempo. Mil gracias por la Se nos fue invitación. el reloj, pero ha sido muy divertido, muy interesante, muy enriquecedor. Gracias, Julia, como siempre, un placer
Ya oigo a tus perritos ahí quejándose. Aquí Me están extorsionando, sí. Sí, y bueno, pues nosotros aquí felices de tenerte. Gracias, queridas amigas y amigos del instituto, Diana, Paco Parra, Aide, todas las personas que intervienen en esta posibilidad. Gracias como siempre, mis respetos por su labor y particularmente hoy que nos esperaron hasta terminar, pero sobre todo gracias desde luego a Julia Flores y gracias a ti que estás con nosotros en estas conversaciones cívicas cada semana. Te vamos a anunciar cuál viene la próxima, mañana o pasado no porque es domingo, pero mañana o el lunes en las redes sociales. No dejes de seguirnos, por favor, y no dejen de estar atentos a la oferta académica, editorial, intelectual del Instituto Universitario Ortega y Gasset España en México. Julia, gracias. Agradezco mucho su atención y la invitación. Vamos a subir, como siempre, esta conversación a las redes, a la nube. Va a estar disponible. En verdad, creo que vale la pena tenerla a la mano para los cursos que nuestro auditorio también imparte en estos temas. Ha sido una conversación gratísima y una cátedra de primer nivel. Gracias, Julia. Gracias, Diana. Adiós, gracias. En el mercado laboral ya no es suficiente contar solo con una licenciatura. Necesitas seguir preparándote para desarrollar nuevas habilidades. Ya abrimos nuestro periodo de inscripciones a maestrías con doble titulación, mexicana con validez oficial de la SEP y máster español. Contamos con 5 posibilidades para tu elección. Maestría en Gobierno con máster en Gobierno, Instituciones y Procesos Políticos. Maestría en Comunicación con máster en Gestión de la Comunicación. Maestría en Políticas Públicas con máster en Política y Economía para el Sector Público. Maestría en Relaciones Internacionales con máster en Asuntos Internacionales y Gobernanza Global. Maestría en Educación para la Ciudadanía Global con máster en Gerencia Pública y Procesos Educativos. No te quedes fuera, obtén solidez en tu crecimiento profesional con una maestría, por supuesto, del Ortega y Gasset. Síguenos para más información. En el mercado laboral ya no es suficiente contar solo con una licenciatura. Necesitas seguir preparándote para desarrollar nuevas habilidades. Ya abrimos nuestro periodo de inscripciones a maestrías con doble titulación, mexicana con validez oficial de la SEP y máster español. Contamos con 5 posibilidades para tu elección. Maestría en Gobierno con máster en Gobierno, Instituciones y Procesos Políticos. Maestría en Comunicación con máster